Vamos a empezar, ¿verdad?, con este culto maravilloso, este culto que es conmemoración de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por nosotros, por amor a usted y por amor a mí. Amén. Amén. Decía la alabanza: cada clavo que traspasaba lo hacías por mí. Imagínese, mi amado hermano, cada clavo que traspasaba sus manos, sus pies, lo hacía por amor a usted y por amor a mí. Amén. 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 Y quiero que, ¿verdad?, vamos a empezar, ¿verdad?, con la primera palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Y la primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 23, versículo 33 al 34. Así que quiero que por favor recibamos con un gran aplauso a nuestra hermana, señorita Ivania Juana. Amén. Paz y gracia sea con todos ustedes. Amén. En lo alto del madero, el Hijo del Hombre habló. Habló con dolor y habló con un gran sufrimiento y habló con amor. Amén. Amén. Y cada palabra que Él expresó en la cruz fue el camino para la salvación. Amén. Lo encontramos, como decía el hermano, en Lucas 23:34, y nos dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esta es la primera palabra, es verdad, pero es más, esta es una oración directa de Él al Padre, y es una oración de intercesión, porque en medio de la cruz y del dolor y el sufrimiento que Él estaba atravesando, Él intercedió. Entonces es la primera palabra, pero también es la oración de intercesión. Amén. 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 En la Biblia nos revela de que Él era para el pueblo judío, pero lastimosamente ellos, dentro de su ignorancia, no reconocieron que Él era el enviado, que Él era el Mesías, porque dudaron de que Él lo era. Y entonces ellos no se dieron cuenta que a quien sacrificaban era el Mesías, al enviado, al Salvador. Porque como dice también en la palabra, y lo vemos en la luz de la palabra, dice que a los suyos Él era, mas no le recibieron, ¿verdad? Entonces podemos entender de que Dios permitió todo esto justamente para que hoy usted y yo estuviéramos aquí donde estamos, porque ese era el propósito, ¿verdad? Y Él lo hizo, Dios lo permitió para que nosotros los gentiles alcanzáramos la salvación, ¿verdad? Jesús clamó al Padre en un momento lleno de dolor, como antes les mencionaba, y Él pidió perdón por sus verdugos, por los que le dieron fuertes latigazos, por los que clavaron sus manos y sus pies, aún teniendo gran dolor, gran sufrimiento. Él pidió perdón y Él intercedió al Padre para que Él perdonara a sus agresores. Y como decía el hermano y mencionaba, justamente Él es el amor, porque lo vimos ahí, que Él dio la vida por cada uno de nosotros, iglesia, para que hoy nosotros pudiéramos estar aquí, justamente. Y si lo traemos al ámbito terrenal, justamente eso es lo que el Señor quiere, que nosotros modelemos ese amor de Cristo y ese perdón con el que Él cumplió la asignación que su Padre le había dado, y de que nosotros podamos perdonar, y que cuando nos habla de perdón, perdonemos completo, porque a veces nosotros perdonamos a medias y eso no es perdón. Cuando decimos yo te perdono, pero no es un perdón genuino, entonces nosotros debemos de modelar el corazón del Padre y alcanzar la estatura del varón perfecto. Difícil es, sí lo es, pero en Él todo lo podemos. Amén. Amén. Y justamente Jesús entendía
de que las personas que le habían causado este dolor, que le habían dado los latigazos, y cuando él tuvo la cruz de espinas, yo no me lo puedo ni imaginar cómo pudo haber sido ese dolor. Pero él más sin embargo comprendía de que ellos eran faltos de conocimientos, que eran faltos de conocimiento y que eran ignorantes de todo entendimiento. Mas sin embargo él pidió perdón y clamó al Padre para que ellos fueran perdonados por él. Amén. 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 Y también, como decía, también alabanza es un amor sin límites, porque Él es el amor. Y es un amor sin condición. Él nos perdona y no anda viendo si el pecado es pequeño o es grande. Él perdona sin límites, sin condición, Él lo hace. Y Jesús es la máxima expresión de amor, porque Él nos da una lección magistral del arte del perdón. Porque alcanzar un perdón de esa manera, wow, es impresionante. Pero Él lo hizo. Él lo hizo y lo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Y incluso en los momentos más duros, como les mencionaba, Él aún ahí, con todo su amor, Él perdonó. Y si usted puede cerrar sus ojos por un instante, y si usted pudiera irse o su mente al allí, como lo vimos en la pantalla, ¿verdad? Y poder verlo. Nosotros lo vemos y quizás nos duele, porque usted puede verlo y le duele, ¿verdad? Pero usted se lo puede imaginar. Sus manos clavadas, su sangre corría por su sagrado rostro cuando le impusieron esa cruz de espinas, esa corona de espinas, perdón, ¿verdad? Y más sin embargo, en su momento más duro, en su momento más crucial, Él clamó al Padre. Porque el amor, el perdón, no es algo que se da porque usted se lo merezca, sino que el amor se da cuando el amor es más grande que el dolor. Y a Él poco quizás le importaba lo que Él podía estar pasando, o todo lo que su caminar había pasado, porque fue duro su caminar. Desde que no le creyeron fue duro su caminar, desde que dudaban de Él, ¿verdad? Y tenían que ver quizás que lograr hacer un milagro para que pudiera la gente poder creer, ¿verdad? Pero si nuestra fe fuera como la mujer que dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, nuestra vida fuera totalmente diferente, hermano, ¿verdad? Entonces debemos de creer, confiar y modelar el amor de Cristo, el perdón que Él nos enseñó en su caminar y en la cruz del Calvario, donde Él pagó por cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué no estar en Cristo? ¿Por qué a veces dudar el no estar en Cristo, de no aceptar y tener y ser la habitación de Él, donde Él more en cada uno de nosotros? Solamente recordemos todo lo que Él vivió. Recordemos con amor, con gratitud, porque debemos de tener gratitud por lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Buenas noches. Amén. Y la segunda palabra, mis amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario es: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso lo leemos en Lucas 23, 39 al 43. Recibamos con un aplauso a nuestra hermana Ashley. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Cuántos estamos conectados con esa palabra? Amén. Es duro lo que nuestro Padre vivió, ¿verdad? En ese momento, en ese caminar de Él, la verdad fue muy duro. Pero en esta noche me corresponde llevar esa palabra que se encuentra en Lucas 23, 39, 43. Quiero que todas la leamos para meternos en esa historia. Amén.
Y dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuraba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes a tu Dios, estando la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí quisiera que el Señor viniera y nos dijera: te digo, hoy, hijo mío, estarás conmigo en el paraíso? ¿Cuántos queremos eso? Amén. Eso es algo espléndido recibir, porque el Señor, nuestro Padre, tiene muchas cosas grandes para cada uno de nosotros. Pero si en esta historia nos metemos, primeramente tenemos a una persona que es uno de los malhechores, que dice, vamos a ir desenlazando esta historia, y dice: mientras Jesús muere en la cruz, soportando un sufrimiento inimaginable, la escena se establece con dos criminales, uno a su derecha y el otro a la izquierda. En Lucas 23:39 comienza con el primer criminal, que se une a la multitud y a los soldados en burla de Jesús. Él le dice: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Las palabras de este criminal están cargadas de desprecio e incredulidad. Él ve a Jesús como un revolucionario fracasado, incapaz de salvarse a sí mismo o a cualquier otra persona. Se burlaba. Es un eco amargo de la incomprensión y el rechazo que Jesús enfrentó a lo largo de su ministerio. El corazón de este criminal está endurecido y no puede ver más allá de su sufrimiento inmediata para reconocer la verdadera identidad y misión de Jesús. Muchas veces en este mundo fuimos una de esas personas que teníamos el corazón de este criminal endurecido y que no podía ver más allá, porque los problemas que nosotros acarreábamos, porque nosotros nos dejábamos ver por lo del mundo, porque nos hacíamos a la par de lo que el mundo decía que estaba correcto. ¿Cuántos fuimos de eso? Mas sin embargo, en la misericordia del Señor, Él nos dio la oportunidad grande del día de hoy estar aquí parados, estar decretando palabras, de estar predicando a todos los que están ahí afuera, porque un día fuimos uno de ellos que no sabíamos nada de Cristo, que solo creíamos en nuestro pensamiento y en lo que estaba correcto conforme a nuestros conocimientos. Éramos unas personas que solo teníamos nuestro corazón duro y no queríamos escuchar nada de Cristo. Mas sin embargo, el Señor en su misericordia, Él murió por cada uno de nosotros. Y Él en esta palabra me enseñaba que muchas veces las personas son muy cortas para entender y no quieren abrir su corazón. Mas sin embargo, nosotros miramos también a un malhechor que abrió sus ojos y reconoció que Jesús es todo, es la plenitud, es el amor tan grande que vino para salvarnos. Mas sin embargo decía: las siguientes palabras del segundo criminal son aún más notables, volviéndose a Jesús diciendo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En Lucas 23:42 miramos eso, y miramos que Él le decía y le clamaba a gran voz. Esta petición es una poderosa expresión de fe. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, fe, porque no es fácil. Es muy fácil venir y decir: sí, tengo fe. Pero cuando comienzan los procesos, cuando el Señor pide la mía extra, cuando estás en esos procesos, eso no es fácil. Es duro. Es duro porque el Señor te dice: dame lo que te está costando. Y muchas veces estar aquí parado no es fácil. Porque el Señor quiere lo mejor de cada uno. El Señor vino por cada uno de nosotros, pero Él no solo vino para que nosotros nos fuéramos con Él. Él vino para que nosotros lo exaltemos a Él, para que nosotros seamos esos hijos que Él algún día dijo: hijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es poderoso. Yo no me puedo imaginar en ese momento lo que haber sentido ese malhechor. El Señor no vio su pecado, Él no vio todo lo que Él hizo, Él no vio su pasado, Él solo vio el presente, que ese malhechor con su fe declaró, y aún así el Señor vio el amor con el que lo hizo.
Y Él dijo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Eso es grandísimo, hermano. Y volver a retomar esa palabra, el Señor te enseña y te lleva. Y Él te hace como una película en ese momento de cómo si fueses tú quien estuvieras en ese momento, te hace sentir de esa manera. Porque a mí, cuando yo estuve escudriñando esta palabra, me hacía sentir qué grande fuese que el Señor me hubiese dicho eso a mí. Yo estaría saltando, brincando, porque yo sé que este caminar es lo único que nosotros tenemos que hacer cada día. Que no importan las cosas terrenales, porque todo esto se queda. Que nosotros nos enfoquemos en que el Señor venga y diga, hijo, ven y gózate conmigo. Esta es tu casa. Muchas veces en el ajetreo del día solo nos enfocamos en nuestras cosas, en nuestro día a día, pero no le damos. La Semana Santa no es solo el momento de recordar la crucifixión de Cristo, es todos los días que tenemos que recordarlo, es todos los días que tenemos aún que vivirlo, porque no es fácil. Frente a la muerte reconoció a Jesús como un rey. Nosotros tenemos que reconocer que Cristo es nuestro Padre, es nuestro Rey, es nuestro Salvador. A Él se le merece toda honra y toda gloria. Amén. En la venida de su reino no es una súplica por rescate físico, sino un sincero llamado a la misericordia y un sincero llamado a la misericordia y la inclusión del reino eterno. Es una declaración extraordinaria de fe, especialmente considerando las circunstancias. El criminal ve más allá de la realidad inmediata de la crucifixión a la realidad espiritual. El malhechor ya sabía que ya su vida había caminado, física aquí había terminado, pero él vio la oportunidad y había reconocido el reino en el Señor. Y él decía, en esta vida no hubo nada, pero veo que aquí hay un Mesías que está muriendo por cada uno de nosotros. Él está haciendo todo lo que un día predicó, Él lo está realizando. Y en ese día yo solo me miraba y yo decía, qué grande que fue la gran oportunidad que se le dio en ese momento, porque Él vivió la gracia. Él vivió la gracia. Ya no vivió lo que era antes la muerte, lo que era el sacrificio, nada de eso. Él solo vivió la gracia en ese momento, porque Él no fue juzgado por su pasado, sino que Él fue solo digno de ser hijo porque Él creyó en las palabras y Él creyó en el reinado de Jesucristo. La respuesta de Jesús a este hombre es una de las declaraciones más reconfortantes y esperanzadoras. Él dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta promesa es inmediata y personal de Jesús. Él asegura que el criminal arrepentido, que su fe le ha asegurado un lugar en el paraíso. La promesa de Jesús subraya la gracia y misericordia ilimitadas, disponibles para todos los que se vuelven a Él con fe. Ese es el mensaje de esta noche a través de esa palabra. No hay nada que no podamos hacer sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros no creemos en Él, entonces nosotros no estamos haciendo nada y venimos caminando vacíos día tras día. ¿Y cómo podemos hacerlo tan simple como cuando pasamos nuestras pruebas y aún dudamos de que Él pueda salvarnos de todas esas? Es muy fácil caer y nosotros día con día podemos decir, no, yo tengo fe. Pero cuando nosotros dudamos de los procesos que el Señor nos pone, cuando dudamos de que Él tiene el poder de que todo eso ya desaparezca, uno nunca sabe los procesos y las temporadas cuánto duran, pero sabemos que estamos con un Padre, que Él nos va a dar el gozo eterno, porque la felicidad de este mundo es temporal. La felicidad no es lo que nosotros tenemos que seguir, es el gozo, porque el gozo es eterno. Amén. El gozo es el único que es imposible que nos quite el mundo, así como dice la alabanza. Solo Dios nos da ese gozo eterno. Amén. Amén. Esa fue la palabra de Dios. Amén. Algo poderoso que mi hermana Ashley, ¿verdad?, mencionaba, el Espíritu a través de ella, que la gracia de nuestro Señor, la gracia de Dios, no mira tu pasado, mira tu presente para construirte un futuro en Él. Amén. Así, por eso es que su palabra dice que ahora, nueva criatura somos en Cristo Jesús. Así que ya ahora nadie puede señalarte.
ni nadie puede acusarte ni juzgarte. Amén. Aleluya. Y la tercera palabra es: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Así que recibamos con un gran aplauso a nuestra hermana y líder Catherine. Dele palmas al Rey de Reyes. Fuertes esas palmas al Señor. Gracias al Señor, ¿verdad? Le damos en esta noche porque nos dio la oportunidad de estar aquí, a cada una de nosotras y a todos ustedes por estar presentes. Como decía en la pantalla, ¿verdad? Juan 19, 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que él estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Y es así cuando vemos lo que es la confianza y la prueba de amor que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos demostrar eso? Cuando el Padre envió a su Hijo al mundo, nos confió y le confió al mundo a su Hijo, para que usted y yo fuéramos huérfanos en esta tierra. Amén. Y para que nuestros pecados fueran perdonados. Y yo me preguntaba, ¿por qué solo un discípulo había en esa cruz? Muchos nos hicimos esa pregunta. Y como dice, el único de sus discípulos que nos enseña la Biblia que estuvo a los pies de la cruz fue Juan. El discípulo a quien él amaba, Juan y esas dos mujeres. Estas pocas personas fueron las más fieles al Señor. Y tal vez se preguntarán: ¿y los demás que se hicieron? ¿Dónde están? Y ellos acompañaron al Señor en sus momentos más cruciales. Durante el momento que hasta su padre tuvo que separarse, tuvo que alejarse de él. Cuando todos nuestros pecados fueron puestos sobre él y finalmente, cuando él expiró, ellos estuvieron con él, aun cuando el Padre no pudo estar. Y ahí es donde podemos ver la gloria del Señor, porque a veces nosotros pasamos circunstancias, pasamos problemas y nos sentimos solos. Pero el Señor sabía que estaban personas que en realidad lo amaban. Y así nosotros tenemos que sentir cuando estamos pasando un momento de dificultad. Tenemos que buscar al Padre que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Fue Él el único que recibió esos latigazos, esa cruz de espinas en la cabeza. Y ahí es donde podemos ver la gracia de Él sobre nosotros. Amén. 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 ¿Y qué más vemos de Juan? Ya que el Señor le pide algo muy importante: que cuidara de su madre María, su madre terrenal. ¿Por qué no pudo hacer esto el Señor? Porque sabía que la única persona a la cual le podía encomendar algo especial e importante para él. ¿Por qué? Me preguntaba también. Porque sabía que Juan le amaba. No solamente porque Juan era rico, que me va a mantener bien a mi madre. Él pensó primeramente en el amor que Juan le tenía a él, lo fiel que era Juan a él. Y sabemos que él iba a cumplir y le iba a ser fiel, ya que no fue ni porque era el más apto, ni porque él era inteligente, ni porque era el mejor de su situación económica. Nada de eso entró en el pensamiento de Jesús. Y podemos ver también
cuando Él murió en la cruz, el asunto principal de este pasaje, de todo, es el amor. Es el poder del amor. Porque pues igual yo me había molestado leyendo este versículo, preguntándome, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los 11? ¿Por qué no están en ese momento? Ya que podemos ver que estas mujeres igual no solamente siguieron al Señor ni por interés, no lo siguieron ni porque Él les daba el gusto, ni porque tenían un compromiso, ni porque tenían otra situación la cual les daba la oportunidad de poder seguirlo a Él, sino que ellos lo siguieron por amor y por fidelidad del amor que cada uno de ellos le tenía. ¿Y qué vieron en el preciso momento cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario? A un gran rey, a un hombre rico, a un hombre poderoso, a un hombre de buena apariencia. No vieron eso en el Señor. Ellos vieron al Rey del universo ser reducido en ese momento, ser golpeado, azotado, casi desnudo, coronado con espinas. Y ellos vieron que era Jesús a la persona que en realidad amaba. Ellos vieron que Él necesitaba, y ellos sentían que necesitaban estar con Él cuando nadie más quiso estar, cuando todo se veía sin ningún tipo que debería ser en nosotros, y lo que muestra de verdad el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y sabemos que esta palabra es demasiado poderosa porque ahí podemos ver la fidelidad que el Padre nos tiene a cada uno de nosotros. Podemos ver que a pesar de todas nuestras situaciones, sabemos que aunque nos sentimos solos, no vamos a buscar a otra persona que no sea Él, porque Él es el único que tiene la respuesta ante toda situación que nosotros lleguemos a presentar, ya que Él es el único que murió por nosotros. Él es el único. ¿Y por qué no rendirle alabanzas a Él? A pesar de toda situación, sabemos que podemos contar con su presencia. Podemos contar con ese Espíritu que nos ama de verdad. Que por medio de Él podemos ver esa fidelidad que nos tiene a cada uno de nosotros. Podemos ver el amor también fluyente en nuestra vida a través de Él. Porque, como le había dicho, el Padre nos confió a Jesucristo en la tierra para que usted y yo fuéramos huérfanos en este mundo, ya que sabemos que podemos contar con un Padre que está aquí con nosotros, con cada uno de nosotros. Y dice la palabra también en Gálatas 5, 22 al 23, que nos muestra que el amor va más allá de hacer cosas increíbles. Como también estaba escrito, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor de que Dios habla va más allá después de ser resucitado. El Señor le preguntó una sola cosa a Pedro. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? ¿Cuántas veces nos ha preguntado el Señor: Hijo, ¿me amas? ¿Cuántas veces hemos dudado de esa palabra? Y es duro, porque en momentos de dificultad es donde el Señor nos muestra si en realidad tenemos fe en Él y si lo amamos. Y el Señor nos enseñó que Él tiene que ser primero en nuestro amor. Él tiene que ser el primero en todo. Porque Cristo está, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo:
Si alguno viene a mí y no aborrece a su madre y a su padre, hijo, hermanas y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y sabemos que podemos contar con Él, y todos nosotros podemos decir que amamos al Señor muy fácilmente, de la boca para afuera, pero en realidad lo siente, lo sentimos. Y el Señor muy fácilmente, cuando todo luce que está bien, pero en momentos difíciles vendrán, y ahí es donde el Señor va a preguntarnos: hijo, ¿me amas? Y ahí es donde vemos que en realidad sí estamos confiando en el Señor en ese preciso momento. Y algunas cosas que no están relacionadas a errores que nosotros hayamos hecho, es porque cuando cometemos errores no solo estamos lidiando con consecuencias, y ahí es donde vemos que y confundimos que son pruebas, cuando en realidad no son. Y Dios preguntará también: ¿me amas? Así que debemos pensar, porque el Señor ha confiado bastante en nosotros, como cuando un padre le confía a otro hombre su hijo, lo más que ama. Así es el Señor con nosotros. Y esta es la palabra de esta noche. Paz y gracia. Amén, gloria a Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, ahora no somos huérfanos, porque hemos recibido el espíritu de adopción, y se nos dio la potestad de ahora ser hechos hijos de Dios, gracias a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que ahora usted no es oveja, por eso es que usted ahora no es esclavo, ahora usted no es siervo, ahora somos hechos hijos de Dios, y los que heredan son los hijos. Amén. Y la cuarta pregunta, mis amados hermanos en Cristo Jesús, es: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, versículo 46. Así que les damos un aplauso a nuestra hermana Adriana. Buenas noches, paz y gracia con cada uno de ustedes. La verdad que es un privilegio estar aquí en esta noche y llevar esta palabra, este mensaje a sus corazones. Realmente cuando yo la recibí me sentía confundida, porque a nuestro entendimiento tenemos limitancias, pero su palabra dice que en Cristo todo lo podemos. Y es por medio de Él que se nos revela en Mateo 27:46, que dice así: cerca de la hora novena, Jesús clama a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros sabemos y conocemos que al momento que Cristo fue a la cruz, cargaba con cada uno de nuestros pecados. Entonces, por eso Dios se hizo a un lado, para que Él pudiera cumplir el propósito por el cual fue llamado, por el cual fue traído a este mundo. También tenemos que mantener en claro que Cristo hizo dos cosas al cargar esa cruz. Se despojó de su deidad, que es su majestad, su poder, su señorío, y se humilló tomando forma de hombre, cargando con todo lo que cargamos día a día, y al estar sin Cristo no conocemos, cargamos tantas cosas que nos manchan delante de Él, y es por eso que caminamos sin su gracia. Pero hemos escuchado en las palabras anteriores que ya Cristo pagó ese precio por nosotros,
Y hoy nosotros somos hijos que tenemos el regalo más grande, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese momento, Cristo se despojó de su gloria. Él siendo Señor, Él siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, cargó con algo tan grande que fue nuestro pecado. Y por causa de las personas que no tenían la revelación, fue humillado, pisoteado, despojado de todo, de toda gloria, y no lo aceptaron como el Hijo de Dios. Sin embargo, Él siguió su camino y se entregó voluntariamente por obediencia al Padre. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Dice así su palabra: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Durante nuestro proceso es difícil reconocer, es difícil tomar a bien el silencio de Dios. Creemos de que Él nos ha abandonado, pero en realidad no, porque la gracia significa que Cristo, que Dios ya nos bendijo, y no con algo, sino con alguien, que es Cristo, y mora en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, en nuestro proceso, el diablo, el Señor lo reprenda, se ensaña en hacernos creer que ahí vamos a quedar. Pero Dios nos dice cada día que Él nos regala nuevas misericordias, que Él nos lleva de gloria en gloria, que Él está con nosotros cada día en nuestra vida. Y nos dice en su palabra, en Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39, antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ningún proceso, ninguna prueba nos puede alejar del amor de Cristo. En el silencio, Dios está obrando. En la prueba, Dios está obrando. Cuando nosotros sentimos que nadie está, recordemos que el Espíritu Santo, que Cristo mismo está en cada uno de nosotros para acompañarnos, para decirnos que nos amó tanto, que dio su Hijo. Hagamos memoria, como decía, no solo en la Semana Santa, sino cada día de nuestra vida, porque Él ya pagó el precio por cada uno. Pero ahora yo les pregunto, ¿cómo reaccionamos ante el silencio y la voluntad de Dios? ¿Cómo actúa nuestra humanidad ante la prueba? Pues yo les quiero decir brevemente un testimonio. Mi esposo y yo estábamos esperando una respuesta, ya que pues por la voluntad del Señor vivimos un proceso. Entonces ambos estábamos esperando que se hiciera nuestra voluntad, porque era lo que queríamos. Sobre todo Él, era un gran anhelo de Él. Y cada día yo disponía en mi corazón, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y todo iba camino a que se iba a dar. Pero ¿qué pasa cuando no es la voluntad de Dios? Entonces pasaron los días, todo iba para bien. Pero recuerdo que antes de tener respuesta, una noche, no podía dormir, me sentía sofocada, pero dije yo, ay no, ya me tengo que dormir, porque anteriormente me había estado durmiendo muy tarde y al día siguiente iba a trabajar. Pero en la noche dormí, entonces empecé
a soñar referente a esa respuesta que yo estaba esperando. Y el Señor me dijo, no es ahí. Entonces yo me levanté, miro que estaba soñando, lo miro a él dormido. Ay, no, digo yo, el diablo mentiroso que no quiere que nosotros arrebatemos la bendición. Y me volví a dormir. En la mañana yo me levanto igual pensando en lo que había soñado. Y digo, bueno, Señor, realmente si es tu voluntad, ayúdame a entender tu no, a entender cuando tú dices que no es ahí, aceptar tu voluntad. En efecto, casi por terminar la mañana, recibimos la respuesta y pues fue un no de parte del Señor. Y realmente en el momento pensé, hubiera sido bonito que se hubiera dado, pero si Dios no lo está permitiendo, Él sabe de qué nos está librando. Los no del Señor también son para edificarnos, son para hacernos crecer espiritualmente, porque qué fácil sería que siempre el Señor nos pusiera todo en bandeja de plata, pero entonces, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? Los procesos son para formarnos y para el bien de cada uno de nosotros. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿por qué en los procesos estamos llorando? Dice nuestro padre de la casa, le lloramos más a aquel con moco tendido y a Dios. No sabemos escuchar, solo hablamos, pedimos, pero también pidámosle al Señor tener un corazón atento para escuchar su voz cuando Él también dice no, para saber esperar su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. El Padre representa la autoridad y el Hijo representa la sumisión, porque el que se humilla será exaltado. Aleluya. Y entonces hoy nosotros somos también, si me pueden poner por favor Hebreos 5, 8 y 9. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces se dan cuenta de que Cristo aprendió aquí la obediencia. ¿Por qué nos cuesta a nosotros? Si Él ya cargó con lo más duro, porque la paga del pecado era la muerte, pero la gracia y la dádiva de Dios, Cristo, ¿cuál es? La vida eterna. Entonces, aunque sea difícil creer y confiar, aprendamos a ser obedientes en Cristo. Es difícil, sí es difícil, pero recordemos que la palabra de Dios nos dice todo es todo. Lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. La utilidad de nosotros no depende de cuánto hemos sufrido en el proceso, sino que estamos aprendiendo por medio de la obediencia en el proceso. ¿Qué estamos aprendiendo? No nos preguntemos, Señor, ¿por qué estamos pasando por eso? De hecho, que durante ese testimonio que le estaba dando esa prueba, yo anteriormente ya había pasado una situación similar y pues realmente no tenía la revelación y decía, Señor, ¿por qué estamos pasando por esto? Pero hoy en día, bueno, Señor, ayúdame a entender para qué estoy pasando por esto. Porque nada de las cosas que vivimos son de casualidad. Son para formarnos, para hacernos crecer espiritualmente y son porque así Dios lo permite, porque así Dios nos va a enseñar. La solución a nuestros problemas no solo trae gozo, la salvación a nuestros problemas es Cristo, pero no solamente es reconocer, sí Señor, tú eres mi Salvador, también es obediencia, también es sumisión, también es cada día negarse a sí mismo, cargar la cruz y seguirlo. Amén. Es negarse y decir, Señor, yo no puedo, pero tú en mí sí puedes. Amén.
Y para finalizar me gustaría leer Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, por la obediencia de Cristo Jesús, hoy tenemos ese regalo tan maravilloso que es la salvación. Entonces nos damos cuenta que ese proceso, esa carga tan dolorosa, esa humillación, esos latigazos, esas pisoteadas que recibió nuestro Señor Jesucristo, fue con un propósito. Entonces no dudemos que nuestro proceso también es por un propósito. Pero nosotros debemos de estar seguros que Dios no nos abandona, porque Él está en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, nuestra boca, nuestro ser tiene que alabar en todo momento a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Confiemos que Él. Amén. Amado hermano, esta es la única vez donde el Señor Jesucristo se refiere al Padre no como Padre mío, sino como Dios mío. Es la única vez. Porque el Padre no puede tener ninguna comunión con el pecado. En otras palabras, el Señor Jesucristo se hizo maldición para que usted hoy estuviera bendecido. ¿No me entendió? En otras palabras, mi amado hermano, muchas veces hemos confundido las cosas. Muchas veces hemos creído que la bendición es el carro, es la casa, es todo, es la salud. Muchas veces hemos creído que eso es la bendición. Su palabra dice que nosotros ya fuimos bendecidos con toda clase de bendiciones. Amén. Porque hemos entendido mal. Hemos creído que la bendición es algo. Y la bendición no es algo, es alguien. Y es Cristo en nosotros. Amén. Aleluya. Así que vamos a entrar, ¿verdad?, a la quinta palabra. La quinta palabra, mis amados hermanos, la encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28, y es: tengo sed. Así que démosle un aplauso, ¿verdad?, y hagamos pasar a nuestra hermana Brisha Altamirano. Necesito que ustedes retiren eso de ahí. ¿Qué esperan para hacerlo? Quiero que retiren todas las almas. ¿Qué esperan? Buenas noches, hermanos, paz y gracia. Toda la gloria y la honra sea para Dios en esta noche. Y vamos a empezar con Juan 19:28. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Qué entiende usted por estaba consumado? Cuando hablamos de la palabra consumado, ¿qué es lo que usted entiende? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que interpreta de ese momento cuando Jesús dice ya todo estaba consumado? Consumado significa algo que ha sido completado, llevado a su fin o realizado por completo. Cuando Jesús dice consumado es, está diciendo todo está cumplido. He completado toda mi obra, el plan de redención está terminado. Aleluya. En griego la palabra que se usa es tetelestai, que significa pagado por completo. Se usaba en el comercio como sello sobre un documento, sobre una deuda, que indicaba que estaba totalmente saldada. En los sacrificios del templo de expiación de pecados, cuando un sacerdote examinaba la ofrenda o un cordero para el sacrificio y no encontraba defecto alguno, se decía tetelestai, indicando que estaba completo y perfecto para ser ofrecido.
Esto quiere decir que la deuda del pecado ha sido pagada completamente. La obra de redención ha sido cumplida. Nada más queda por hacer. Jesús pasó aflicciones, tentaciones, lloró, lo escupieron, lo latigaron, se burlaron, se bufaron de él, lo vituperaron, murmuraron. Sus discípulos, Jesús pasó aflicciones, tentaciones, lloró, compartía con sus discípulos y tuvo obediencia hacia Dios. Se negó a sí mismo, fue lo que lo llevó a Jesús a la victoria. Sin importar las vituperaciones, agresiones, siguió y cumplió las instrucciones que su Padre le había encomendado. Es admirable el camino de Cristo en obediencia. Aún Él, pudiendo dejar todo, prefirió entregar su vida, padecer por obediencia a Dios. Hoy me pregunto, nosotros hemos sufrido vituperaciones, murmuraciones, celos, envidias, señalamientos, dolores. Nosotros ante estas situaciones realmente hemos estado arraigados a la obediencia y las instrucciones que nos ha encomendado Dios para cumplir con nuestro propósito. Hoy Jesús nos enseña a negarnos a nosotros mismos. Hoy aprendí que Jesús era igual que tú y yo, pero su camino de obediencia fue tan determinante e incorruptible que nunca se le olvidó lo que le fue encomendado. Las instrucciones, el propósito, siempre pedí una oración a Dios de fuerza y que se hiciera su voluntad cuando dijo: pasa de mí esta copa. Ahora entiendo la estatura del varón perfecto. Ahora entiendo 1 de Mateo 5:48. Primera de Mateo 5:48. Primera de Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hoy quiero decirte que aunque tengas miedo, te hayan señalado, te hayan vituperado, hayan dicho cosas de ti, tengan celos y envidia, nunca pierdas tu identidad como hijo. Ten seguridad de quién es tu Padre, cuál es tu linaje y cuál es tu identidad y tu descendencia, a qué reino perteneces, cuál es tu propósito y que cumples con las instrucciones que te ha encomendado tu Padre. Nunca tu mirada vea la multitud, sino el propósito cumplido de lo que te fue encomendado. Jesús siguió las instrucciones al pie de la letra, tanto así que cumplió con las profecías que estaban desde antes. Jesús fue vituperado, Jesús fue murmurado, Jesús se burlaron de él, se bufaban, lo escupieron, lo latigaron, incluso las personas que caminaban con él. Sin embargo, Jesús nunca vio la multitud, nunca vio los comentarios, nunca vio las burlas, nunca vio las señalaciones, nunca vio los celos. Siempre su enfoque estaba en cumplir las instrucciones para lograr el objetivo. Jesús siempre puso lo que le fue encomendado antes de él. Aún él pudiendo decir no, cumplió con cada cosa, incluso las profecías que estaban escritas antes que él viniera al mundo. Por eso Jesús siguió las instrucciones al pie, tanto así que cumplió con las profecías desde antes que él viniera al mundo. Por eso Jesús dice: tengo sed, no solo por una necesidad física, sino también para cumplir las escrituras. En Salmo 61:21, me dieron de beber vinagre. Esto revela su fidelidad absoluta a la voluntad de Dios. Hoy yo te insto que así como Jesús, aunque se burlen, aunque te señalen, aunque te cuestionen, siempre sigas las instrucciones que el Señor te ha encomendado a tu Padre para cumplir el propósito. El Señor siempre estaba enfocado en cumplir la voluntad de Dios, sin importar. Él no vio lo que le decían. Él no vio que le decían cómo te vas a entregar o no prediques, si te encuentran te van a matar. Sin embargo, a él no le importó eso. Él estaba enfocado en cumplir el objetivo, en cumplir el propósito. Se negó a sí mismo, incluso entregando su propia vida por nosotros.
Hoy yo te insto a que sin importar todo lo que digan de ti, cómo te ven las personas, siempre tu mirada está en Cristo y en las instrucciones que te dio Dios, en tu propósito, porque al final la meta siempre es alabar, adorar al Señor por los siglos de los siglos. Esa es nuestra meta. Amén. Y este fue el mensaje. Amén. Tengo sed. Tengo sed es una necesidad fisiológica. Amén. Sabe, mi amado hermano, aquí el Señor nos muestra que Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo de toda la autoridad que Él tenía. Y pasó, ¿verdad?, todo el proceso por amor a usted y por amor a mí. Y para obedecer al Padre. Amén. La sexta palabra, ¿verdad?, mis amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, la encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Y es: consumado es. Vamos a hacer pasar con un fuerte aplauso a mi hermana Isabel. Consumado es. Buenas noches, hermanos. Paz y gracia sea con cada uno de ustedes. Bueno. Aleluya. ¿Quién es el que vive? Cristo. Cristo es el que vive. Bueno, el texto base es Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Yo le puse a este texto: Jesús cumple la misión que le fue dada por el Padre. Y para ir un poco a entender este consumado es, qué es lo que el Señor estaba haciendo aquí. Yo investigué en el Antiguo Testamento y en Levítico 9:2 al 3, si me lo puede poner, por favor. Y dijo Aarón a Moisés: Moisés a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelo delante de Jehová. El 3. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año, sin defecto, para holocausto. Esto se hacía para perdón de pecados de cada uno de los antiguos, pues, de la gente de antes, del pueblo de Dios. Esto dice que lo hacían cada año. Ese sacrificio lo hacían para perdón de pecados y acostumbraban a hacerlo cada año. El Señor había dado instrucciones de cómo habían de hacerlo, pero luego ellos comenzaron a usar ese sacrificio como manera de pecar. Ya ellos se habían acostumbrado, que tenían esa forma de pagar por sus pecados, y ya pues se habían desenfrenado. Ya el sacrificio lo tomaban como algo, como una rutina, como una costumbre, y ya ellos decían: bueno, cada año ofrecemos sacrificio y volvemos a empezar. Así estaban ellos acostumbrados ya. Y bueno, el Señor dice en Isaías 11, 1 al 11, quiero que también me lo pongan. Isaías 1:11. Para
qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El Señor aquí está, dice que hastiado ya de todos los sacrificios que el pueblo de Israel hacía, porque se había convertido en un pueblo libertino. Habían convertido el sacrificio que Dios había dejado, Él lo había dejado para ocasiones, no para que ellos lo agarraran para rutina, en que, bueno, sí, tenemos un sacrificio por los pecados, tenemos algo con que limpiar nuestros pecados. Así entiendo yo que había agarrado el pueblo de Israel los sacrificios que el Señor le había mandado hacer, pero ocasionales, no era para que vivieran pecando toda la vida. Pero ellos no, se habían convertido ya se habían adaptado a esa costumbre, ya era una rutina que ya ellos, bueno, podemos pecar, este año vamos, ofrecemos sacrificio y listo, volvemos a empezar de nuevo el otro año y nuevos pecados. Así. Entonces el Señor le dice: estoy harto, estoy hastiado de sus sacrificios, no aguanto más. Y sigue diciendo, ponga el 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarlo delante de mí para hollar mis atrios, no me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, no lo tolero, dice el Señor. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Ya el Señor dice que ya no aguantaba esa situación. Estaba cansado de que el pueblo se pisoteara su atrio, dice, con su forma de ser. Entonces, dice, yo escribí aquí. Bueno, el pueblo se convirtió en pecador, ya a ellos no les importaba, ellos hacían eso cada vez que podían, cada vez que lo hacían, y no les importaba lo que el Señor sintiera. El Señor dice: ya no aguanto, no los tolero ya. Ese sacrificio que traen me tiene cansado, ya no lo soporto. Él estaba cansado de que el pueblo se hubiera pervertido y hubieran usado su sacrificio que Él les mandó como una costumbre. Y primero en Samuel 15:22, pero Samuel dijo: ¿qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que debo quemar completamente y otros sacrificios, o obedecer los mandatos del Señor? Es mejor obedecerle que ofrecerle la gracia de los carneros. En Oseas 6:6 dice: lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificio. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. El Señor quería una relación cercana con el pueblo de Israel. Él no quería sacrificio, Él quería convivir con ellos, tener una relación de amistad, pero ellos se habían corrompido y no querían nada con el Señor. Dios quiere una relación de amistad con su pueblo, que ellos amen y hagan misericordia. Él prefiere el amor y el conocimiento más que los sacrificios, porque si actúan con conocimiento de Dios, no van a tener necesidad de ofrecer tantos sacrificios por sus pecados, porque andarían en los estatutos del Padre. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya el Señor ya había pasado todo eso, ya les aguantó todo, pero desde aquí Él manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Y qué es este tiempo de ignorancia? Dice que no se le toma en cuenta, que no le tomó importancia al Señor a ese tiempo de esa ignorancia, porque Él lo toma como ignorancia todo lo que el pueblo de Israel hacía acerca de su mandato. Dice: no se le toma en cuenta ese pecado,
por cuanto, dice, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Dios designó, es decir, Jesús, donde falta con haberle levantado a los muertos. Y aquí dice en Hebreos 10:5 al 10. Entonces, yo escribí esto. Hubo una conversación entre el Padre y el Hijo en los cielos. Y dijo el Padre, mi pueblo no entendió cuál era mi voluntad para con ellos. Estoy cansado de tantos sacrificios vanos que ellos hacen. Necesito un Cordero Santo para hacer un solo sacrificio de una vez y para siempre. Entonces su Hijo Jesús dijo, aquí estoy, Padre. Aleluya. Entonces dijo su Hijo Jesús, aquí estoy, Padre, yo iré, cumpliré tu voluntad, haré lo que tú quieres que haga, como lo dice en el rollo del libro, y está como lo dice en el rollo del libro escrito de mí. Salmo 46 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Bueno, y entonces, en Isaías 53:7, del cual se habla en Isaías 53:7, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Angustiado y él afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió. Aquí es cuando ya el Cordero, el Hijo de Dios, había venido a padecer. Este es el Cordero que enmudeció y no abrió su boca. ¿Usted cree que le fue fácil a él? No le fue fácil. Dice que en Lucas 22:44 dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Usted puede imaginarse cuánta angustia tenía el Señor en ese momento para poder sudar gotas de sangre. Yo no me imagino eso, pero eso debe ser angustiante, el saber lo que él iba a pasar. Y aún así dice que él enmudeció y no abrió su boca y cumplió la voluntad del Padre. Hebreos 7:27 no es Hebreos 7:27. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Bueno, en el Antiguo Testamento el sacerdote ofrecía sacrificio por él y por el pueblo. Eran dos sacrificios. Aquí él nos dice que no tenía necesidad de hacer dos sacrificios, sino solamente uno, y una vez y para siempre, por la humanidad. Y aquí cumple su misión y se completa la palabra en el texto base. Juan 19:30, donde Jesús dice, consumado es, hecho está, misión cumplida. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Jesús dice, consumado es, lo que indica que ha cumplido su misión. Y que el plan de Dios para la redención de la humanidad
se ha cumplido mediante su sacrificio. Estableció un puente entre Dios y los hombres. Hebreos 10:20. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros. A través de la cortina que se abrió, Él mismo es ese camino nuevo y vivo. Lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. Jesús es suficiente para salvarnos. Él es el único nombre que puede salvarnos y quitar nuestros pecados. El nombre de Jesús representa todo lo que Él es y no hay nada que podamos agregar a Cristo para nuestra salvación. Él terminó la obra en la cruz y lo que hizo es suficiente para salvarnos. Como dice Hechos 4:12, y ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias al Señor por ese sacrificio de amor que hizo por cada uno de nosotros y pudo cumplirlo en su totalidad. Esta es la palabra que yo tenía para hoy. Amén, gloria a Dios. Consumado es. Es decir, que el Señor Jesucristo se bebió la copa de la ira del Padre. Eso fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque en el tiempo de la ley, por mucho tiempo la ley quiso traer cambio al hombre, pero el cambio era de afuera para adentro. Ahora en la gracia el cambio es de adentro para afuera. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él, ¿verdad?, cumplió con lo mandado, con el mandato del Padre, entonces ahora es que tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Y vamos a la séptima palabra. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 46. La palabra es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así recibamos con un fuerte aplauso a nuestro hermano. Paz y gracia. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Verdad? Estamos aquí una vez más para meditar. Esto no es algo para ver qué tal se ve, cómo lo hicieron, sino para meditar y Amén. reflexionar. Y no solo hoy, es en tu diario vivir, a la hora de tu carácter, a la hora de perdonar, en tu soberbia, en tu orgullo. En ese momento usted tiene que recordar lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Amén. Y así doy gracias primeramente a Dios por el privilegio que me dio, ¿verdad? Y me tocó la séptima palabra, que es en Lucas 23, 46. Voy a leerla en dos traducciones, ¿verdad? Y dice: después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro, en la Reina Valera. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estas fueron las últimas palabras de Jesucristo desde lo alto de la cruz. Aquí podemos ver que aunque su cuerpo fue golpeado, fue humillado físicamente,
Lo único que los romanos no pudieron quebrantar fue su espíritu. Él mostró total confianza en su Padre. Él mostró la soberanía del Padre. Amén. Aquí podemos ver que los romanos lo humillaron, lo avergonzaron, lo crucificaron. Físicamente él estaba destruido, pero su espíritu no. Amén. Aunque tu cuerpo se desgaste, aunque estés enfermo, agobiado, tu espíritu está fortalecido porque tienes dentro de ti aquel que todo lo venció. Amén. Démosle un aplauso al Padre. ¿Verdad? Aquí, una vez más, el Padre nos dice que aunque usted esté golpeado con el proceso, aunque usted esté en una mala finanza, aunque usted esté enfermo, si lo está, su espíritu, que es nuestro Señor Jesucristo, está fortalecido. Amén. Y nosotros no solo tenemos que ver las circunstancias, no solo tenemos que ver lo que nos sucede, sino meditar y creer aquel que tenemos dentro. Amén. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en usted? ¿Se da cuenta, hermano? Usted tiene dentro de usted aquel que lo venció, aquel que dijo consumado es, aquel que fue obediente. Entonces, hermano, no podemos decir que se nos es difícil ser obediente, porque usted no tiene a cualquiera dentro de usted. Usted tiene a aquel que padeció. Amén. Amén. Y ese es un gozo, hermano. Yo cuando leí esta palabra, yo le dije al Señor, gracias, porque hoy entiendo realmente lo que significa: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuántas veces lo decimos? ¿Lo dice a diario usted? A levantarse, porque nadie le asegura que después lo podrá decir. Amén. Y aquí podemos darnos cuenta. En 2 Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. ¿Se da cuenta? De día en día. No puede usted amanecer, si Dios le da otro día, decir que está triste, decir que está agobiado, decir que está vencido, si usted tiene dentro al que lo venció. Amén. Si usted tiene aquel que reina. Amén. Amén. Y usted tiene ese espíritu que todo lo puede. Amén. Amén. La muerte en la cruz nos recuerda que tenemos un espíritu que nos fortalece. Eso nos dice el Señor en este versículo, que usted y yo tenemos un espíritu que nos fortalece, no un débil, no un enfermo, no un pisoteado, sino aquel espíritu que lo fortalece. Amén. Jesús estaba en la cruz clavado después de haber sufrido por amor a nosotros. Había sido traicionado, negado, arrestado, juzgado por hombres, insultado, burlado. El Señor murió en ese momento, pero no como víctima, sino como vencedor. No murió por casualidad, sino por voluntad. Por obediencia al Padre, confió en su Padre y venció como hijo del Dios vivo. ¿Se da cuenta? Él no murió por casualidad. Él no murió porque me voy a dejar que me hagan. Él se entregó. ¿Cuántos de nosotros nos entregamos día a día? Hasta límite le ponemos nosotros al Señor. El estar aquí no es ver si ya es tarde, que ya me tengo que ir. No. Usted tiene que entregarse por completo. Amén. Amén. Así me gustaría que mi hermano me pusiera 1 Corintios 15, 55 al 57. Nueva traducción viviente, por favor.
Dice, ¿dónde está, dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dele palma al Padre. ¿Se da cuenta? El Señor venció y dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dígale usted a su problema, ¿dónde está tu aguijón? Dígale usted a su dificultad, a su enfermedad, si la estamos padeciendo, porque tenemos aquel que lo venció. Amén. Amén. Y dice, Juan 10, del 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Dice, el Padre me ama porque sacrificó mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. ¿Se da cuenta con cuánta autoridad? Dice el Señor, porque yo tengo poder, dice, para entregarla y volverla a tomar. Amén. ¿Se da cuenta? Usted tiene al Espíritu Santo revestido de autoridad. Y usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Amén. Jesús al decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nos muestra que Él entregó su espíritu en total control de su crucifixión. Jesús no deja que la muerte lo domine, sino que Él domina la muerte. Él venció la muerte. Él es el único que te puede dar salvación. Y lo decía anteriormente, Hechos 4:12. Volvámonos a leer para que meditemos. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿Se da cuenta, hermano? Meditemos en la palabra. Jesús nos revela la obra culminada y su sacrificio por amor. Jesús no solo pagó el precio de nuestro pecado, sino que nos abre las puertas del cielo, nos da vida eterna. Jesús no solo nos reconcilia con el Padre, sino que nos hace hijos de Dios. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Gócese. Gócese, hermano. Amén. Démosle palma, no nos cansemos. Y dice Gálatas 3:26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y dice Romanos 8:34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Esta es la palabra que el Señor me daba, y cuando usted diga, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, usted ya sabe la autoridad con la que lo dice. Amén. Amén. Y una vez más el Padre nos dice, meditemos en el sacrificio de amor que he hecho por usted y por mí. Yo le decía al Señor, gracias, porque me di cuenta que nada de lo que nosotros estemos haciendo va a pagar un poquito de lo mucho que Él hizo por nosotros. Porque ¿quién de ustedes que le digan, vas a pagar por el pecado de tu hermano? Pero Él nos amó y Él tenía el propósito de cumplir con su Padre. Por eso Él dijo, consumado es, porque Él había hecho lo que el Padre quería. Y a veces no meditamos en eso. No meditamos y tomamos este tiempo como unas vacaciones, como una... Yo le decía al Señor, gracias por estar hoy donde estoy, porque ha sido tu gracia la que me encontró. Ha sido tu amor el que me sostiene.
Y ha sido el amor de Cristo que hasta el día de hoy me ha permitido y me ha fortalecido. Porque todos pasamos dificultades, todos pasamos problemas, todos aquí hemos sido lastimados por los hombres. Pero eso no nos tiene que estancar, eso no nos tiene que detener, porque hoy tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro Señor. Hoy tenemos aquel que venció, hoy tenemos aquel que resucitó. Amén. Y esta es la séptima palabra que el Padre me daba. Y una vez más, a diario digámosles al Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque Él confiaba en el Padre y Él sabía que la victoria ya estaba. Amén. Amén. Démosle palmas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y así en breve. Amén, gloria a Dios. Les voy a pedir por favor que se pongan de pies. ¿Saben? Nosotros no podemos añadir nada a nuestra salvación, porque Cristo en la cruz del Calvario ya lo hizo todo. Amén. Él ya lo hizo todo. Por eso es que toda gloria, toda honra y toda alabanza le pertenece solamente a Él. Y así le voy a pedir por favor, porque Él se lo merece, que le demos un